Bueno, yo soy Federico y yo les voy a dar la parte de la monitoría del metabolismo del hierro. Es un tema bastante simple y creo que la monitoría va a ser bastante corta. Entonces aprovechen y estudienselo bastante bien porque sí, eso es muy corto. Y nuevamente, si tienen alguna duda, cualquier pregunta de cualquier tema, me pueden escribir. Tengo disponibilidad full en todo lo que necesiten. Bueno, comenzamos. En primer lugar, tienen que saber que las porfirinas son moléculas coloridas. El grupo M le da el color, por ejemplo, a la hemoglobina, que da el color característico de la sangre. También le da el color al músculo, con forma de la mioglobina. La bilirrubina y la biliverdina, que son otra variación de porfirina, le va a dar el color a los cálculos biliares, a la vesícula biliar. Luego, algunos derivados del grupo M, que son la urobilina y la estercobilina, se van a encargar de darle el color amarillo a la orina y el color marrón a las heces. Ya que a la derecha siente la estructura básica de lo que vamos a ver en toda esta monitoría, que es que el M es la porfirina más abundante y el complejo que porta el hierro. Es todo este anillo que ven ahí para portar un átomo de hierro ferroso. ¿Listo? Y sin el hierro, ahí cambia un poquito la nomenclatura, porque sin el hierro se llama siguiente anillo de porfirina. Específicamente esta es la protoporfirina 9. Y ya una vez se le introduce el átomo de hierro, ahí ya se considera grupo N como tal. Además, la estructura tiene que ver que tiene varios radicales laterales, que son esos cachitos que ven que salen de cada pentágono, que la mayoría, digamos en la forma final del grupo M, van a ser metilos y vinilos, ya vamos a ver un poquito más adelante esa parte, y que tengan en cuenta de que dependiendo de la porfinina, esas cadenas laterales van a ir cambiando y van a ir transformándose de una cosa a otra, que también ya la vamos a ver ahorita. Bueno, ya viendo algunos ejemplos de en dónde se puede encontrar el grupo M, tenemos en primer lugar la hemoglobina, que es la proteína que se encarga del transporte de oxígeno en los eritrocitos, en la sangre, en la mioglobina, que es la reserva de oxígeno en el músculo, en los citocromos, como por ejemplo el citocromo C de la cadena transportadora, que ya deberían saber que mueve electrones del complejo 2 al complejo 4 y del complejo 3 al complejo 4. Eso repásenlo porque es súper importante. Y como detalle curioso, el citocromo P450 de la enzima P450 que participa del primer paso de la esteroidogénesis, en el que se pasa de colesterol a pregnenolona. Eso no lo tienen que saber así como súper importante. Esteroidogénesis de verdad no entra, pero era como un detalle ahí curioso. Y ya por último está la catalasa, que es la enzima que convierte el peróxido de hidrógeno en oxígeno y agua, porque el peróxido de hidrógeno es un producto tóxico en la circulación y en el organismo como tal, entonces tiene que degradar. Y ya aquí abajo tenemos como tal la vía o toda la vía de lo que sería el grupo M, que primero se sintetiza endógenamente, no es esencial, sino que se fabrica dentro del cuerpo a partir de aminoácidos. Luego se le pega al átomo de hierro, que el hierro sí viene de la alimentación. Este cumple su función en las proteínas que ya describimos aquí arriba. Y luego se degrada rompiendo el anillo. El anillo se degrada endógenamente dando otra cantidad de productos que ya vamos a ver más adelante. Y el átomo de hierro que tiene en la mitad sí se recicla. ¿Por qué? Porque evolutivamente el hierro es un metal bastante escaso en la dieta y pues obviamente se tiene que aprovechar todo lo que se tenga y no se puede como andar botando por ahí. Y ya como tal, en la descomposición del anillo, esta va a pasar a bilirrubina, luego la bilirrubina va a tener otros dos derivados que vamos a ver al final, que es principalmente urobilina y estercobilina. Ah, y otro detalle era que el grupo M es un grupo prostético. Eso tenganlo muy en cuenta, que grupo prostético quiere decir que es un cofactor que se pega físicamente, covalentemente a la proteína o a la enzima en la que va a actuar. ¿Ok? Ya dando un poquito de la distribución del hierro en el organismo, el hombre tiene aproximadamente 3.500 miligramos de hierro, las mujeres tienen un 30% menos, y esto está distribuido en la hemoglobina, que va a tener 2.500 miligramos, que va a estar en la sangre, en la mioglobina, que va a tener 100 miligramos, relativamente poquito, que va a estar en el músculo, y la ferritina, que va a tener 1.000 miligramos y que va a estar en el hígado. La ferritina es la molécula almacén de hierro por excelencia, tanto en el hígado, que es donde va a estar la mayor cantidad de hierro, pero también en todas las células periféricas, intestinales, epiteliales, todo tipo de células van a tener cierta cantidad de hierro almacenado en forma de ferritina. Y ya viendo como tal la vía que tienen aquí al ladito, una persona ingiere aproximadamente entre 1 y 2 miligramos de hierro al día. Este luego se absorbe a nivel intestinal y entra en el torrente sanguíneo unido a la transferrina. La transferrina, diferente a la ferritina, va a ser la molécula transportadora de hierro en sangre. ¿Lista? Luego de la sangre, esta va a ir a la médula ósea para la hematopoiesis, que recuerden que hematopoiesis es producción de glóbulos rojos
Y los glóbulos rojos sobre trocitos van a tener hemoglobina, que requiere hierro. Al hígado también va a irse un poquito para almacenarse como ferritina. Y también en las mujeres en estado de embarazo, una buena parte de el feto. Los eritrocitos viven entre 90 y 120 días y luego se destruyen en el vaso por acción de macrófagos. Cuando se ocurre la globina, que es la parte proteica de lo que sería el grupo M, se va a degradar aminoácidos y el M se va a desarmar, va a soltar el hierro se va a reciclar y la porfirina se va a transformar en bilirrubina. Ya vamos a ver más adelante la vía, pero que tengan eso en cuenta por ahora. El requerimiento de hierro fetal es bastante alto, es por eso que a las mujeres embarazadas se les suele dar sulfato de hierro durante el embarazo, porque después del parto la mayoría van a tener una anemia bastante grave, por el simple hecho de que tienen un déficit de hierro muy grande, porque le pasaron todo ese hierro al feto, y después les da como un suplemento de hierro para que no les pegue tan duro como después del parto. Y también otra pérdida de hierro significativa es durante el ciclo menstrual. Pero como tal, si uno mira el balance completo de todo el metabolismo del hierro, el nivel o la concentración siempre se mantiene como igual, porque uno consume 1 y 2 miligramos por día, pero uno también elimina un poquito a nivel de células epiteliales y a nivel de células intestinales. ¿Por qué? Porque uno va caminando por ahí, uno toca cualquier cosa, uno suelta un poquito de células epiteliales y esas contienen una cantidad muy pequeña, pero tienen algo de hierro. Y lo mismo con el intestino, cada vez que uno tiene un movimiento intestinal, cada vez que pues, la persona defeca, hay una cantidad de células que también se van ahí y que tienen una cantidad de hierro. Es el balance como tal, se mantiene como constante, como que se cancela lo que uno consume y lo que uno elimina. Listo. Y ya por último, que tengan en cuenta eso, que la transferrina es la que lo mueve en el torrente sanguíneo y la ferritina es la molécula que lo almacena en todos los tejidos, no solo en el hígado. Más que todo en el hígado, pero en todas las células va a haber algo de hierro. Ahora sí comenzamos con la absorción del hierro, que es un tema simple, de verdad es muy simple, pero es súper importante que lo tengan muy claro. De verdad, estudiense esto hasta tenerlo perfecto, que es que el enterocito o la célula de la pared intestinal va a tener dos superficies. Va a tener una superficie apical en la parte de arriba, que es la que ven aquí como con las microvellosidades, que va a estar de cara al interior del tubo digestivo, va a estar en contacto directo con el alimento. Y la superficie membrana basal, que es la que ven aquí abajo, que va a estar en contacto con el intersticio o con el torrente sanguíneo. Todo lo que quiera entrar por el intestino y ser como absorbido va a tener que atravesar ambas la apical y luego la basal. ¿Ok? La vaina es que el hierro sí va a sufrir una cantidad de oxidaciones y reducciones para poder atravesar por una y luego se va a modificar otra vez para poder atravesar por la otra. Y esa es la vía que vamos a ver ahorita. Entonces, como tal, la vía comienza con el hierro ferroso. El hierro de la alimentación va a venir como hierro ferroso o hierro con estado de oxidación 2 más. Este va a bajar por el esófago y al llegar al estómago, el pH ácido del estómago, que va a estar cargado de protones, va a tener una cantidad de protones H+, que van a estar buscando cargas negativas. Recuerden que los electrones tienen carga negativa. Van a tratar de raptar o van a tratar de quitarle los electrones al hierro ferroso para dejarlo en su forma oxidada, que es el hierro férrico. Entonces, el pH ácido del estómago va a convertir el hierro ferroso en hierro férrico Fa3+, con carga de oxidación 3+. Cuando esto ocurre, se impide el paso del hierro al interior del intestino. ¿Por qué? Porque la superficie apical solamente va a recibir metales divalentes. ¿Por qué? Por ese transportador que hay acá. El transportador que ven aquí en rojo se llama literalmente transportador de metales divalentes, DMT1, que va a permitir el paso de magnesio, va a permitir el paso de calcio, va a permitir el paso de zinc, va a permitir el paso de hierro ferroso, no de hierro férrico, porque el hierro férrico tiene una carga de oxidación 3 más. Es va a tener que haber una enzima pegada en las microvellosidades intestinales que va a convertir el hierro férrico de vuelta a hierro ferroso como venía en la alimentación para que se pueda atravesar la superficie apical. Esta enzima es bastante intuitivo el nombre, es la reductasa férrica, que va a estar pegada en las microvellosidades intestinales y va a estar acoplada al canal DMT1, canal de metales divalentes que va a permitir el paso únicamente de metales con estado de oxidación 2 más. Listo, entonces ya una vez actúa la reductasa férrica, el hierro vuelve a estar en forma ferrosa, vuelve a estar con estado de oxidación 2 más y puede entrar por el canal de DMT1 al interior del enterocito. Ya dentro del enterocito, este puede seguir dos vías. Uno es que al intestino le falte hierro y en ese caso el hierro se va a quedar dentro del enterocito y va a quedar almacenado como ferritina. Y la otra vía es que si pasa el torrente sanguíneo, que es obviamente la vía mayoritaria,
Y para que pueda pasar el torrente sanguíneo tiene que atravesar la membrana basal. ¿Cuál es el problema? El canal de la membrana basal, que es la ferroportina, el canal azul que ven aquí abajo, va a ser lo contrario. Solamente va a permitir el paso de metales trivalentes, o en este caso de hierro férrico con estado de oxidación 3 más. Les va a tener que dar una enzima de cara al interior del enterocito que va a coger ese hierro ferroso que ya logró entrar y lo va a oxidar, lo va a hacer la acción completamente opuesta de la reductasa férrica, lo va a oxidar a hierro férrico. Le va a dar estado de oxidación 3 más nuevamente. Y esta enzima va a ser la efesina. Efesina tiene un nombre raro, de hecho viene del dios griego de la metalurgia, de pronto se pueden acordar por ese lado. Hefesto literalmente oxida el hierro de vuelta, como de hierro ferroso a hierro férrico. Y ya como hierro férrico, el hierro férrico se puede atravesar la ferroportina 1 y puede entrar al torrente sanguíneo. Una vez entra al torrente sanguíneo, este hierro férrico va a ser captado por la transferrina, que es la molécula transportadora del hierro en el torrente sanguíneo. Un detalle importante aquí es que cuando el hierro se consume con vitamina C, que la vitamina C es altamente reductora, se absorbe más fácil. ¿Por qué? Porque si la vitamina C es altamente reductora, va a estar reduciendo espontáneamente al hierro, que quien reduce al hierro, básicamente la reductasa férrica, entonces va a estar ayudando a la reductasa férrica en su trabajo, como quitándole un poquito de carga, la vitamina C, y pues se va a hacer más rápida y mucho más fácil la absorción. Seguimos. Las células del cuerpo van a tener un receptor de transferrina en su membrana. En su membrana celular van a tener esta Y que ven ahí en el dibujito, que va a ser el receptor de transferrina con el hierro pegado. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Va a llegar el hierro con la transferrina y cuando se pega al receptor, esto va a inducir la endocitosis completa del complejo receptor, transferrina y hierro. Como que las tres cosas se van a meter dentro de la célula por endocitosis y van a formar una vesícula o un endosoma secundario. Luego este endosoma secundario se va a fusionar con lo que es un lisosoma. Recuerden que el lisosoma es el organelo digestivo por excelencia. Va a tener una cantidad de enzimas digestivas, pero también va a tener un pH muy ácido, con bombas de protones en su membrana, que ahí pueden ver las bombas de protones, ahí está el paso del hidrógeno al interior del lisosoma. Y este se va a fusionar con el endosoma secundario que contiene ya el receptor, la transferrina y el hierro. Entran las tres cosas por endocitosis, se fusionan con el lisosoma y dentro del lisosoma va a haber un pH muy ácido. Ese pH ácido, recuerden como metabolismo de proteínas, lo que va a hacer es que va a desnaturalizar el receptor y la transferrina. Y esa desnaturalización va a hacer que el hierro quede liberado y que el hierro se libere y quede ahí dentro del citosol. ¿Ok? Ahora, ¿qué va a pasar? Una vez se libera el hierro y el hierro ya queda separado, el hierro va a salir y va a quedar ya en el citosol de la célula para ser utilizado, para ser almacenado, para lo que sea. Y lo que queda, que es el receptor y la transferrina, van a salir también y se van a renaturalizar ya en el pH normal del citosol y se van a reciclar. Entonces el receptor de transferrina va a salir otra vez a la membrana para captar otra molécula, otro complejo de transferrina más hierro. Y la transferrina siguiente se va a inyectar al torrente sanguíneo para que pueda captar otra molécula entrante de hierro a nivel del intestino. Ya lo que ven aquí en esta gráfica es la regulación de la absorción del hierro. La absorción del hierro va a estar muy fuertemente regulada con base en los almacenes de hierro que ya tiene el cuerpo, que ya tiene el organismo. Si tengo mucha ferritina, obviamente va a tener una absorción de hierro mucho más bajita, que es justamente lo que ven acá, y van a distinguirse dos tipos de hierro en la alimentación. Va a estar el hierro hémico, que ya viene pegado al grupo hemo y que en general va a tener una absorbancia mucho mayor al hierro no hémico. Y luego está el hierro no hémico, que es el que ven aquí abajo, que va a ser el hierro que no viene pegado al grupo hemo o que viene por sí solo. ¿Ok? Listo. Entonces ahí ven dos curvas. La primera, la del hierro hémico, que siempre va a estar por encima o arriba de la del hierro no hémico. Hierro hémico siempre se absorbe más que el hierro no hémico. Ahora, si empezamos a mirar, ahí pueden ver que en el eje X está la concentración sérica de ferritina. Y entre más cercana a cero sea la cantidad de ferritina que tenemos, entre menos hierro tengamos internamente, mayor va a ser la absorción en ambas curvas. Y ahora si miramos el otro factor, que es que el otro factor que influye únicamente en el hierro no hémico, que ahí ven dos curvas, es el valor biológico de la dieta, de la proteína de la dieta. Recuerden de metabolismo de aminoácidos que el valor biológico es la cantidad de aminoácidos esenciales que tiene la proteína. Entonces si yo por ejemplo como, pues sí, es el ejemplo perfecto, es el que nos encanta el huevo, entonces si yo como hierro no hémico
acompañado de huevo, la absorción va a ser increíble. Pero si como hierro noémico acompañado de papa, por ejemplo, que su nivel de proteína es prácticamente nulo, la absorción va a ser mucho más baja. Es porque ven aquí dos curvas en la parte del noémico, que es la curva de alto valor biológico, que obviamente impulsa mayor absorción, y la de bajo valor biológico, que impulsa una absorción prácticamente nula. Cuando los hepatocitos están llenos de ferritina, cuando los niveles de hierro son muy altos, estos van a producir un complejo, una molécula que se llama hepcidina, que es un agente regulador, que lo que va a hacer es que va a viajar al intestino para inducir la degradación de la ferroportina 1. Recuerden que la ferroportina 1 es el transportador que hay en la membrana basal que permite el paso del hierro férrico al intersticio y al torrente sanguíneo. En si degrada la ferroportina 1, va a estar básicamente bloqueando la entrada del hierro al organismo, se va a quedar en el enterocito y eventualmente se va a tener que eliminar. Y la otra función que tiene la psilina es que tiene una función bactericida, pero no se entiende del todo esta función. Entonces, por ahora, consideren que la psilina degrada la ferroportina 1. Entonces, impide la entrada de hierro al intersticio. Ahora sí pasamos a la parte de síntesis del grupo M como tal, que si hay algo que quiero que se les quede esta monitoría, es la parte de absorción del hierro y la parte de síntesis del IAM, son las dos cosas yo creo que más importantes. Y todo parte de una molécula de succinil-CoA, que es un metabolito del ciclo de Krebs que ya deberían conocer, y el aminoácido glicina. Entonces, un succinil-CoA se va a combinar con una molécula de glicina para formar un ácido que se conoce como ácido aminoleulínico, también conocido como ALA. Y esta enzima, la enzima que cataliza esta combinación, va a ser la delta aminoleulinic acid synthase, que también se conoce como ALA. Siguiente, ALA sintetasa. Listo. Luego, dos alas se van a combinar, dos cadenas lineales de ala se van a combinar para formar el porfobilinógeno, que ya es el primer compuesto cíclico de esta vía. Cuatro porfobilinógenos, que son estos compuestos cíclicos que ven acá, que van a tener dos cadenas laterales importantes. La primera va a ser un acetilo, un grupo A, acetilo, dos carbonos, y la otra es un grupo propionilo, un grupo P, tres carbonos. Se van a combinar cuatro para formar uroporfirinógeno 3, que es de este complejo que llevan acá, que ya se parece un poquito más al grupo M. Ahí les marqué lo que serían los cuatro pirroles, ya una vez se encuentran dentro de la estructura del uroporfirinógeno, ya no se llaman porfoirinógenos, sino pirroles. Y van a tener los mismos grupos, entonces acetiloporpionilo, acetiloporpionilo, acetiloporpionilo y acetiloporpionilo. Listo. Luego ya van a ocurrir lo que son las descarboxilaciones y las oxidaciones, que es que las cadenas laterales de los grupos de acetilo se van a convertir en metilo, van a pasar de dos carbonos a un carbono, y dos de los propionilos se van a convertir en dos grupos vinilos, que son estas Bs que ven acá. Exacto. Este es un grupo vinilo y este es un grupo vinilo. Dos propionilos, los otros dos propionilos se conservan y todos los acetilos van a pasar a ser metilos. Y esta de acá va a ser la protoporfirina 9. Entonces el uroporfirinógeno por descarboxilación y dos oxidaciones se va a convertir en protoporfirina 9, que ya es el precursor inmediato del grupo M como lo conocemos. ¿Y qué faltaría? Nada, pues pegarle el átomo de hierro. Entonces tenemos la protoporfirina 9, que ya habíamos dicho en el principio que el anillo vacío es protoporfirina 9, que la enzima ferroquelatasa, este nombre de verdad súper importante que se lo aprendan, a mí se me olvida un millón de veces, ferroquelatasa, tenganlo muy en cuenta. Lo que hace es que va a pegar el átomo de hierro en la mitad de la protoporfirina 9 para formar el grupo M. Todo el proceso de la síntesis del grupo M tiene lugar en la médula ósea durante el proceso de hematopoiesis, cuando estoy fabricando células sanguíneas, pero la degradación tiene lugar cuando ya mueren los eritrocitos, van al vaso y se descomponen, y lo que ocurre es que el anillo de protoporfirina se va a abrir, va a liberar el átomo de hierro se va a reciclar, y luego los cuatro pirroles, que son los cuatro anillos que ven ahí, se van a quedar en una cadena lineal que se va a conocer como biliverdina, que va a ser de color verde. Luego la biliverdina se va a hidrogenar aquí abajito, que son estos dos hidrógenos que ven aquí abajito, para producir bilirrubina, que va a ser de color amarillo. Entonces aquí en esta imagen tenemos un moretón que va a tener las tres variaciones. En primer lugar va a tener en rojo sangre con el grupo M, va a tener verde aquí abajito, que va a ser biliverdina, todavía no se ha hidrogenado, y luego va a tener amarillo, que es bilirrubina, ya con las dos hidrogenaciones en la parte de abajo.
Ya con respecto a la eliminación metabólica de la bilirrubina y la biliverdina, o sea, ya se murió el eritrocito, ya salió el anillo de porfirina y el anillo de porfirina ya se convirtió en biliverdina y luego en bilirrubina, realmente queda una combinación de las dos. Cualquiera de estas se va a pegar a la proteína albúmina, que es la principal proteína de la sangre, y la va a utilizar como proteína transportadora para llegar al hígado. ¿Por qué se pega a la albúmina? Porque ustedes miran la estructura química de la bilirrubina y la biliverdina, es algo sumamente hidrofóbico. Es una estructura prácticamente cíclica, simétrica, es una cadena con cuatro anillos, que eso por sí solo no se puede solubilizar en el torrente sanguíneo, que es un medio polar, es un medio hidrofílico. Se pega la albúmina en un mecanismo idéntico a lo que haría una lipoproteína con las grasas para que se pueda mover y pueda llegar al hígado. Esta, esta versión de la bilirrubina antes de llegar al hígado se conoce como bilirrubina libre o bilirrubina indirecta, ya vamos a ver por qué. Una vez llega al hígado, el hígado la capta y los hepatocitos le van a pegar a la bilirrubina y a la biliverdina el ácido glucurónico, la van a conjugar con ácido glucurónico, que el ácido glucurónico es un azúcar. Y van a formar este compuesto que van acá, que se llama diglucurónido de bilirrubina. Al hacer esto, ¿qué están haciendo? Están aumentando la solubilidad de la bilirrubina. O sea, ya ahora sí es un compuesto polar que puede viajar por sí solo y puede ser eliminado normal por el intestino. Y es por eso que se llama bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Ahora, la nomenclatura de directa e indirecta. Piensen en términos de solubilidad. La que venía portada por la albúmina realmente químicamente nunca se volvió polar. Siempre siguió siendo la misma estructura original de la bilirrubina, en la que sin la proteína, sin la albúmina, eso es súper hidrofóbico y sigue siendo súper hidrofóbico. Y es por eso no te digo que se llama directa, pero ya vamos a ver por qué. Y lo que ocurre ya a nivel posthepático es que el compuesto se cambia estructuralmente, químicamente. El diglucurónido de bilirrubina sí es soluble y sí se puede mover por sí solo sin necesidad de estar pegado a la albúmina. Y como sí es soluble, sí se puede medir directamente, como por ejemplo en un tubo de ensayo con una muestra de sangre, yo podría medir por sí sola la bilirrubina conjugada. Es por eso que es directa, yo la puedo medir directamente en un tubo de ensayo. Y la otra es indirecta porque no la podría medir directamente en un tubo de ensayo porque estaría la albúmina como un intermediario ahí que no me puedo quitar de encima. Entonces básicamente la conjugada se puede medir directamente, la directa o la indirecta no se puede medir directamente. Bueno, y esta sería la última parte, que es lo que le pasa a la bilirrubina una vez ya sale del hígado y baja por el colédoco y cae el duodeno, que es que se puede eliminar por dos vías. Una por vía de la orina, otra por vía de las heces fecales. Entonces, ¿qué pasa? La bilirrubina cae por el colédoco, llega a la papila duodenal mayor, cae el duodeno, y ahí las bacterias intestinales del duodeno van a reducir la bilirrubina, van a pegar una cantidad de hidrógenos en su estructura para formar un precursor común, que es el urobilinógeno. ¿Ok? El urobilinógeno es literalmente la bilirrubina con 8 protones pegados en su estructura. El urobilinógeno luego sigue bajando y ahí sí puede seguir dos vías. La primera es que se reabsorba a nivel intestinal, pase a los riñones y se elimine por vía urinaria como urobilina. Los riñones lo que harían sería reducirla o pegarle otros dos hidrógenos para un total de 10, pero a nivel renal, y ya se eliminaría en forma de urobilina, que es el compuesto que le da el color amarillo a la orina. La otra opción es que no se reabsorba, sino que siga por el intestino delgado, llegue al recto y se pegue a las heces fecales en forma de estercobilina. Ahí las bacterias intestinales del colon, ya no el intestino delgado, sino el colon, van a pegarle los otros dos hidrógenos que le faltan para llegar a 10. Y en ese punto ya se convierte en estercobilina, se pega a las heces fecales y eso es lo que le da el color marrón característico a las heces fecales. Entonces ahí están las dos vías de eliminación: bilirrubina, urobilinógeno, por un lado se reabsorbe, va al riñón, urobilina, y por el otro lado no se reabsorbe, sigue por el intestino, llega a las heces fecales y se elimina como estercobilina. Bueno, creo que ya eso sería. Es un tema bastante corto, como dije. Cualquier pregunta que tengan me pueden avisar. Ahí tengo mi teléfono al principio de la monitoría. Y de verdad, mucha suerte en este parcial. Es duro, yo sé que es un final, pero métanle toda y la van a lograr.